Buenas noches, Licen. Sí, se escucha. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vámonos directo a la clase ahora. Si tienen alguna duda de lo que vimos el día de ayer, también es el momento de hacer sus preguntas. ¿Hay alguna duda de lo que habíamos avanzado el día de ayer? Nada, ¿no? Muy bien, entonces hoy es el último día de clases de este módulo. Vamos a abarcar el material preparado en lo que corresponde, ¿no? Hasta donde podamos alcanzar. Es posible que la parte de seguros no la lleguemos a abarcar totalmente, pero vamos a de seguro llegar al mercado de valores, que también es otra parte importante del material preparado para esta ocasión. Entonces, empecemos con el riesgo de liquidez. Ayer estábamos viendo que uno de los riesgos adicionales al resto, que el riesgo de crédito operativo, el riesgo también de mercado, está el riesgo de liquidez. Y la liquidez se define ser líquido con la capacidad de poder honrar las obligaciones que tenga una entidad en el corto plazo. No es similar al concepto de solvencia, pero no es lo mismo. Solvencia está en el largo plazo y la liquidez está en el corto plazo. Una entidad es líquida si, por ejemplo, puede honrar con la salida de los depósitos en determinado momento, ¿no? Para ello puede tener diversos indicadores, ratios de liquidez como el LSR, NSFR, podría tener calce de plazos, flujos de cajas proyectados y otros indicadores y límites internos, ¿no? Entonces, existen varias formas de medir cuánta liquidez tiene y cuánto riesgo tiene una entidad de tener que tal vez acudir al mercado de valores u a otro medio para conseguir los activos líquidos necesarios para pagar sus obligaciones en el corto plazo, ¿no? Entonces, entre otros también indicadores importantes para la liquidez están el excedente de encaje legal, el cual es el encaje adicional que tienen sobre el mínimo requerido por ASFI las entidades, el cual pueden utilizar inmediatamente, no necesitan ninguna autorización del Banco Central ni de ASFI para poder usar esos recursos, ¿no? En caso de ser necesario. También se tienen los fondos Caprocen y CPBIS. Ambos fondos, aunque realmente no son exactamente liquidez, pero también apoyan a este tema, ¿no? En realidad se han creado los fondos para la colocación de créditos, pero son fondos de corto plazo, un año, 2 años, ¿no? El Banco Central ha ido ampliando varias veces la vigencia de estos fondos eh, por varios años, pero conceptualmente tienen una duración de corto plazo. Otros fondos disponibles para hacer frente a la liquidez, otros recursos que pueden tener las entidades, son los reportos y las tasas. Bueno, y ahí tenemos el tema de las tasas de interés, ¿no? Los reportos, que son operaciones de pacto de recompra o de reventa, ¿no? Entonces, una entidad que necesite liquidez y tiene títulos como los bonos que habíamos examinado en la clase anterior, puede vender este bono a otra entidad, pero con el compromiso de que va a volver a comprarlos. La otra entidad también tiene un compromiso de volver a venderlos a la entidad que está eh, dándole los bonos, ¿no? Entonces se genera una comisión, una tasa de interés por esta operación, pero en realidad la ventaja es que la entidad que vende el bono no lo pierde, ¿no? Vuelve a recuperarlo, vuelve a comprarlo una vez que pase su periodo de necesidad de liquidez. Otro recurso que tienen las entidades para poder satisfacer o cubrir este riesgo es el mercado interbancario, ¿no? En el mercado interbancario también es importante el tema de las tasas de interés. Una entidad acude a otra entidad para obtener un préstamo.
¿no? En función del riesgo que tenga, pues, la otra entidad le va a hacer los préstamos correspondientes y le va a ayudar a solucionar su problema de corto plazo. Entonces también es otro recurso disponible. También finalmente tenemos como alternativas para la gestión de este riesgo el crecimiento de los depósitos, ¿no? Pero es algo más de mediano plazo que de corto plazo, ¿no? Si hay una corrida, pues no va a haber un crecimiento de depósitos en ese momento. La tasa de referencia es un indicador de cuán escasos son los depósitos, ¿no? La tasa de referencia es la TRE, que se calcula como el promedio ponderado de todos los depósitos en todos sus plazos, incluidos depósitos a plazo fijo, caja de ahorros y cuenta corriente. Todos estos factores afectan al riesgo de liquidez, entonces las entidades deben monitorearlos muy de cerca, ¿no? Por ejemplo, en este periodo de pandemia del COVID, por el tema de los diferimientos, muchas entidades redujeron su liquidez, aunque este tema en verdad no les afectó de forma muy significativa, ¿no? ¿Por qué? Porque las entidades venían ya con un colchón muy importante de activos líquidos que les permite actualmente no solamente hacer frente a los pagos de sus, por ejemplo, depositantes que retiran dinero tal vez, o los pagos que hacen a sus empleados en sueldos, o los pagos por alquileres y otros pagos operativos. Pueden hacer estos pagos y al mismo tiempo colocar crédito, tienen activos líquidos suficientes. Entonces, en los últimos años el tema de liquidez no ha sido un problema verdaderamente. Ha habido algunos episodios aislados. Recuerdo uno el año 2009, donde tuvimos una salida en una entidad, pero no ha sido un problema demasiado relevante en los últimos años para las entidades el riesgo de liquidez, ¿no? Pero sí hay que estarlo monitoreando constantemente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre esta sección, ¿no? De la liquidez. Quisieran que se amplíe algo, se explique algo adicional, o bueno, es suficiente con lo que tenemos acá. Bien, entonces, aparecer es suficiente, ¿no? Bien, también, bueno, les decía la comparación entre liquidez y solvencia. Ambos conceptos se relacionan, son similares. Es la capacidad de pagar tus obligaciones. Sin embargo, la solvencia está en el largo plazo, la liquidez está en el corto plazo, ¿no? Entonces, ambas tienen, sin embargo, esa misma característica de representar la capacidad de honrar las obligaciones de las entidades, ¿no? En el corto y en el largo plazo, ¿no? Bien, eso ya lo habíamos visto. Otros temas que hay que tomar en cuenta en el mercado de intermediación son aspectos relacionados, por ejemplo, con los cumplimientos de la función social y los temas anexos a este, como por ejemplo el cumplimiento de los niveles mínimos de cartera. El año pasado, en el gobierno de transición, el nivel mínimo de cartera se redujo, ¿no? Teníamos anteriormente que los bancos deberían alcanzar un nivel mínimo de 60% entre créditos al sector productivo y vivienda de interés social, los bancos múltiples. El año pasado el gobierno de transición redujo ese límite de 60 al 50%. El año pasado también, a finales del año pasado, en diciembre, el nuevo gobierno del presidente actual volvió a incrementar estos límites del 50 al 60% en los bancos múltiples. En los bancos PYME y en las entidades financieras de vivienda, el gobierno de transición redujo de 50 al 40 y también fueron repuestos. Se dio un plazo de adecuación hasta marzo de este año para que las entidades regresen a sus niveles anteriores, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la visión, ¿no? Entonces, en realidad, el gobierno anterior quería como que volver al mercado, digamos, en la mayor medida posible. Y bueno, el gobierno actual, si bien toma el mercado, pero también genera este tipo de regulación con la finalidad de lograr un mayor crecimiento económico
y dirigir los créditos a sectores que se están priorizando para darle mayor dinámica, ¿no? Y prueba de aquello es que actualmente también la economía ha empezado a mostrar algunos eh, atisbos positivos de recuperación, ¿no? Bueno, eso está establecido en los decretos 1842 y el 4164, es el que modificó el año pasado, y el año pasado en diciembre también se volvió a modificar, como les había comentado. El tema de las tasas de interés reguladas están establecidos en los decretos 1842 y 2055 del 2013 y 2014, que establecen que las tasas de interés no pueden superar ciertos límites. En el caso de los depósitos, tienen que estar por encima también del límite del 2% en función del saldo que tiene la persona en la entidad financiera, ¿no? Y bueno, en el caso de metas de cobertura es otro tema relacionado con la función social. También se establecen metas de que las entidades deben cumplir de apertura de puntos de atención financiera, ¿no? En función de la cobertura de los municipios. La meta es llegar al año 2025 con el 100% de nuestros municipios con cobertura de servicios financieros, ¿no? Estos son temas adicionales relacionados con el sistema de intermediación que afectan su funcionamiento y bueno, deben ser tomados en cuenta constantemente. ¿Cómo han estado evolucionando las variables? Las variables cartera y depósitos, bueno, han sido crecientes en los últimos años. Acá tenemos una gráfica desde el año 1999 hasta mediados del año pasado, hasta septiembre, más todavía, ¿no? Hasta septiembre del año pasado, donde vemos que ambas variables crecieron significativamente. Actualmente hay una brecha entre cartera y depósitos que es positiva, es decir, hay más depósitos que cartera, lo cual les está dando las espaldas a las entidades para mantener sus operaciones, como les dije, y hacer sus pagos. El índice de mora fue muy alto en algún momento del pasado, como pueden ver acá en la gráfica, inclusive llegó al 20%. ¿No? Y actualmente tenemos un índice de mora reducido. No obstante, bueno, habrá que ver todavía la evolución futura de los pagos que realizarán los créditos que accedieron al diferimiento en la gestión pasada, ¿no? Y este año han estado reprogramando, refinanciando, etcétera, ¿no? Entonces, en algún momento va a concluir tanto el periodo de prórroga como el periodo de gracia, y habrá que ver cómo se desempeña, ¿no? En realidad, yo considero que en general las operaciones van a recuperar su dinamismo, ¿no? Como se ha estado anunciando en medios de prensa, más del 65% de prestatarios ya ha estado pagando sus créditos. Entonces, es de esperar que se genere una recuperación y el índice de mora, si es que se incrementa, no sea de forma significativa, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, con eso cerraríamos los temas relacionados con el sistema de intermediación financiera. Licenciado, una pregunta, por favor. Claro que sí, Marianela, ¿no? María, sí, sí, licenciada. Licenciada, por causa del diferimiento y todo ello, se ocasionó las reprogramaciones. No soy del área, pero sé que se manejan dos tipos de reprogramaciones ahora. Uno creo que es el tipo B y el que es por decreto, ¿no? Y muchos prestatarios a las llamadas de los oficiales de crédito han accedido a esas reprogramaciones, ¿no? Y ahora cuando ellos quieren solicitar un nuevo crédito, les dicen que no pueden. Entonces, si esta reprogramación fuese por el decreto, ¿es correcto que les nieguen otro crédito nuevo, licenciado? No, no es correcto, ¿no? En realidad, si es que alguna entidad está tomando esta medida, digamos, o este comportamiento, no está basado en la normativa. La normativa en ningún lugar establece que las personas que accedieron a reprogramaciones y refinanciamientos o refinanciamientos en virtud de haber diferido sus créditos la gestión pasada, no puedan acceder a nuevas operaciones, ¿no? Entonces, en todo caso, esta es una accionar que estaría tomando en el caso de alguna entidad que usted menciona. Bueno, no estamos hablando de alguna entidad particular, pero si es que lo está haciendo, pues no está pegado a la normativa, ¿no? Está haciéndolo de forma puramente unilateral, ¿no? Es la misma entidad que ha tomado la decisión de obrar de esta forma, pero bueno, no está basada en la norma.
Esa sería la respuesta, Marianela. Bien, Gracias, licenciado. no sé si tienen alguna otra duda con relación al mercado de intermediación. Nada, ¿no? Se comprende bien. Bien, qué bueno. Vamos a pasar a lo que es el mercado de valores. Y el mercado de valores ha tenido varios reguladores, digámoslo así, ¿no? No solamente es ASFI, antes teníamos la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, la SPBS, ¿no? La Bolsa Boliviana de Valores también es una entidad importante en lo que es el mercado de valores, porque en ella se realizan las transacciones de las operaciones, ¿no? De compra y venta en reportos o en definitivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, también es un tema que hay que tratar. La Bolsa Boliviana de Valores actual, ¿no es cierto?, se creó en el año 1979. En aquel momento teníamos lo que conoció como la Comisión Nacional de Valores, que hacía de regulador de este mercado. Más adelante inclusive se creó una otra bolsa, la Bolsa de Valores de Santa Cruz de la Sierra, la cual en realidad rápidamente cerró operaciones, seguramente porque en aquel momento en Santa Cruz no existía el mismo dinamismo que tiene hoy día. Entonces era bastante reducido, todo estaba centrado casi en gran parte económicamente en La Paz. Entonces no tuvo éxito esta bolsa de valores, cerró. El año 1998 se promulga la ley 1834, que está vigente hasta nuestros días, del mercado de valores, y crea la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, ¿no? En esa misma ley, que es la encargada, o era la encargada de regular y de supervisar el funcionamiento de este mercado. Bueno, como les dije, bueno, finalmente se hizo la liquidación de la Bolsa Boliviana de Valores de Santa Cruz en el 99, y el año 2009 se incorpora a la Superintendencia de Pensiones en lo que es valores, a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que se crea con Decreto Supremo 29894 en el mes de febrero. De hecho, no solamente el mercado de valores estaba dentro de ASFI, sino también el mercado de seguros. Entonces, ASFI tenía que haber sido una entidad reguladora de todos los mercados, ¿no? Lo que no estaba era pensiones, ¿no? Pero sí se encontraba valores y estaba seguros. Yo estaba trabajando ya en ASFI en aquel momento, y bueno, se tenían dificultades en la supervisión y en la regulación, debido a que era demasiado amplio, ¿no? Era demasiado amplia la cantidad de entidades que había que supervisar y regular. Las entidades del mercado de seguros se quejaron porque no se les estaba dando la atención suficiente que ellos pensaban deberían recibir. Eso les hablo cuando estaba como autoridad máxima en ASFI, licenciado Ernesto Rivero, y bueno, pues se afrontaron varias dificultades en aquel momento. Finalmente, la parte de seguros salió de ASFI, dejó de pertenecer a ASFI, pero sí se quedó el mercado de valores, lo cual es coherente con las prácticas internacionales. En realidad, en los países, lo que es valores e intermediación con servicios financieros suele ser supervisado o tener las mismas características en cuanto a su regulación, eh, eh, y está supervisado por una sola autoridad, ¿no? Por ejemplo, requerimientos de capital, etcétera, suelen hacerse ambos mercados, intermediación y valores. Pero lo que es el tema de pensiones y seguros suele estar administrado o regulado y supervisado por otra institución, y también las prácticas son distintas, ¿no? Entonces, esa es actualmente la conformación del mercado de valores está dentro de ASFI, que está conformando una dirección independiente que se llama la dirección de valores, ¿no? Antes era de sociedades controladoras, actualmente solamente
abarca la parte de valores, y la regulación, bueno, se la hace junto con el mercado de intermediación en una sola dirección, también al interior de ASFI, ¿no? Y bueno, nuestro mercado de valores todavía es incipiente, estamos empezando, digamos, todavía como país, como vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los participantes, ¿no?, del mercado de valores? Se les llama participantes a todas las instituciones que forman parte del mercado de valores. Entonces tenemos básicamente emisores primero e inversionistas, que son los participantes tal vez más importantes. Los emisores son entidades, empresas que requieren prestarse dinero, requieren recursos. Entonces son deficitarios en el sentido de que carecen de los recursos suficientes para realizar actividades que ellos han planificado, ¿no?, o que desean hacer. Y tenemos los inversionistas, donde encontramos no solamente empresas como por ejemplo las AFPs, que es la que principalmente participa, sino también encontramos personas naturales o personas jurídicas, ¿no? Entonces todos nosotros podríamos ser catalogados como inversionistas. Entonces aquí el papel es muy diferente al de intermediación, porque en el papel de prestamista estarían los bancos, ¿no? Pero en este papel, en realidad, en valores están las personas naturales y personas jurídicas. Y como prestatarios, en intermediación están personas naturales en general. Pero en valores tenemos acá en realidad empresas que emiten títulos porque requieren recursos para financiarse. Para poder llegar a ese intercambio entre inversionistas y emisores, no se lo hace de forma directa. No hay un emisor que va y le dice préstame a una persona y le da un papel, digamos. No ocurre eso. ¿Por qué? Porque puede generarse riesgos para el inversionista. ¿Qué pasaría si la empresa que está emitiendo un título digamos está por quebrar? Entonces tiene problemas financieros. En ese caso, esta empresa, cuando le venda el valor a este inversionista, podría estafarlo y el inversionista perder su inversión. Y no solamente hay un inversionista, hay muchísimos inversionistas y hay mucho dinero implicado. Entonces, para garantizar y dar mayor seguridad a los inversionistas sobre la inversión que están haciendo, ¿no es cierto?, es que se crean mecanismos formales. Un primer mecanismo es la existencia de intermediarios, es decir, no lo hacen, como les decía, directamente el emisor con el inversionista, lo hacen a través de agencias de bolsa, el intercambio, ¿no? El inversionista quiere invertir su dinero y el emisor quiere prestarse dinero y colocar un título a través de un título. Entonces, la agencia de bolsa lo que hace es comprar a nombre del inversionista los títulos de los emisores. Esas son las agencias de bolsa, esa es su misión, digo. También las agencias de bolsa ofrecen productos a los inversionistas, ¿no? Pueden comprar títulos en función de ciertas características o realizar inversiones en función de ciertos lineamientos que le den sus clientes, los inversionistas, ¿no? Puede ser también puede ocurrir que existe un inversionista que anteriormente compró un título, pero actualmente lo quiere vender porque necesita liquidez. Entonces ese inversionista acude a una agencia de bolsa, le dice quiero vender este DPF o este bono. La agencia de bolsa consigue un comprador de ese título, ¿no? En ese caso, el inversionista ya no es un emisor, sino es alguien que compró un título de un emisor anteriormente y quiere deshacerse del título, ¿no es cierto?, y va a transferirlo a otro inversionista. Esas operaciones las va a realizar a través de las agencias de bolsa. ¿Qué más tenemos acá? La Bolsa Boliviana de Valores, porque esas operaciones no las hace la agencia de bolsa directamente con el emisor buscándolo en su domicilio, ¿no? Lo que hace para hacer la compra y venta de los títulos
es realizar eso en un ambiente adecuado, una infraestructura, un lugar, un local, digamos, que tenga las condiciones. Actualmente, sin embargo, ya no se hace de forma física, ¿no? La mayor parte de hecho, la totalidad se hace de forma electrónica el día de hoy. Entonces, para eso, bueno, nos sirve la bolsa de valores, nos da una infraestructura física o informática para que los inversionistas y los emisores puedan realizar sus transacciones mediante los intermediarios. Los principales son las agencias de bolsa, ¿no? Entonces, antiguamente, ¿cuándo es antiguamente? Hace 2 años, les digo, algo todavía el año pasado, para realizar una transacción se hacían ofertas, o sea, pujas públicas, ¿no? A viva voz le llamaban, ¿no? Donde el agente de bolsa ofrecía un título y bueno, y en ese momento se presentaban los que querían comprar, haciendo sus ofertas también a viva voz. Obviamente no son personas las que se presentan, sino compran otras agencias a nombre de sus inversionistas, de sus clientes. Entonces ellos no participan directamente en la bolsa de valores, no lo hacen a través de las agencias de bolsa. Actualmente, para hacer una transacción existe el mercado electrónico, ¿no? Donde estas compras y ventas se las hace de forma electrónica, ya no de forma física, no hay a viva voz, y es más transparente. Además, porque todos los que están ahí pueden hacer la transacción inmediatamente de forma electrónica, ¿no? Y ofrecer tasas mayores o menores, ¿no? Es un mecanismo muy adecuado para esta época, considerando inclusive que el tema de la pandemia ha acelerado los procedimientos, el uso de los medios electrónicos, ¿no? Eso es la Bolsa Boliviana de Valores. Aparte, sin embargo, de las agencias de bolsa, para poder generar esta relación entre inversionistas y emisores, existen otro tipo de entidades que son intermediarios también, que son los fondos de inversión, las sociedades administradoras de fondos de inversión. Aquí hay dos elementos, los fondos de inversión y las sociedades administradoras de fondos de inversión, denominadas SAFIs. ¿Cómo opera esto? En realidad se crean patrimonios autónomos. ¿Qué quiere decir patrimonio autónomo? Háganse la idea que es una empresa, pero una empresa que no es común, digamos, como otras empresas, no es una empresa que compra o vende algo, ¿no es cierto? En realidad es una empresa que tiene efectivo y tiene pasivos y patrimonio, pero no es que tenga empleados, que tenga edificios, que produzca algo, es nada más todo, digamos, de tipo financiero, ¿no es cierto? Esos patrimonios de dónde generan su efectivo, ¿no? Pues bueno, puede ser constituido con los recursos provenientes, en realidad es constituido por los recursos provenientes de los inversionistas, ¿no? O podría también tener algún otro tipo de títulos generados por emisores, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, constituido con recursos de los inversionistas, lo que hacen los inversionistas es comprarle a este fondo de inversión participaciones en el fondo de inversión, ¿no? Participaciones. Entonces ellos le dan dinero, participan en el fondo de inversión tiene entonces el dinero de los inversionistas, que es efectivo, pero también tiene la deuda con los inversionistas, que llegaría a ser su pasivo, ¿no? Entonces es una empresa, ¿no? Con el efectivo que recibe de los inversionistas, con el efectivo de los inversionistas que participan, este fondo de inversión puede adquirir títulos, otros títulos, ¿no? Porque cuando este inversionista participa en el fondo, tiene una cuota de participación, hay un documento entre este fondo y el inversionista. Pero también el fondo genera otros documentos, como al comprar con el dinero que recibe del inversionista otros títulos. ¿Qué títulos? Los que emitan los emisores, que pueden ser bonos, que pueden ser DPFs, que pueden ser pagarés, ¿no? Entonces hace la inversión en otros títulos
y genera un rendimiento. Ese rendimiento es después transferido a los inversionistas y ese es el rendimiento de los inversionistas. Existen básicamente dos tipos de fondos de inversión, los cerrados y los abiertos. Antes de explicar aquello, indicar que las sociedades administradoras de fondos de inversión lo que hacen es administrar estos fondos. Estas son las que tienen empleados, las que hacen todo el manejo financiero de estos fondos, ¿no? Son las que administran, estas que se denominan SAFIs o sociedades administradoras de fondos de inversión. Y bueno, pues los inversionistas, como les dije, reciben su rendimiento. Estos fondos pueden ser cerrados o abiertos. En un fondo de inversión cerrado no es posible salir de él, es decir, una vez que el inversionista le entrega su dinero y es parte de un fondo de inversión cerrado, no hay entrada y salida libre. Debe quedarse en el fondo de inversión como inversionista hasta que se cumpla el plazo establecido para ese fondo. Pero en un fondo de inversión abierto, la entrada y salida es libre. Un inversionista puede participar en un fondo de inversión abierto y al mes siguiente pedir salir del fondo de inversión y recuperar su dinero, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de fondos de inversión, abiertos y cerrados. En los cerrados, en general, participan fundamentalmente las AFPs, ¿no? Y en los fondos de inversión abiertos participan personas naturales inclusive que compran participaciones en estos fondos de inversión, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo por el cual funcionan estos instrumentos. No sé si tienen alguna duda hasta esta parte. No sé si ha quedado claro o se tiene alguna duda. Lice, buenas noches, Carmen le habla. ¿Qué tal, Carmen? Carmen Lice, bien. sí, tenía una duda, una pregunta. Esto sobre los inversionistas. ¿Tienen un monto límite para poder invertir? No tienen, pero de todas formas podría establecerse, pero en general no tienen. Lo que tienen estos fondos de inversión es un prospecto donde les detalla las condiciones del fondo, ¿no? En ese prospecto los inversionistas llegan a conocer qué es lo que en qué va a invertir el fondo, cuáles son los rendimientos que el fondo ofrece, porque sobre cierto margen de rendimiento muchas veces existe un premio para la administradora del fondo de inversión, la sociedad, la SAFI, ¿no? Entonces en ese prospecto se detallan muchos aspectos, pero en general no hay un límite para la inversión que pueda hacer un inversionista, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta? Gracias, Lice. No se preocupe, está muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, disculpe, para un inversionista, ¿qué es lo más atractivo para invertir en la bolsa de valores? Porque se dice que la rentabilidad o la tasa de financiamiento depende mucho de la rentabilidad de las empresas. Entonces, ¿por qué uno se decide en invertir en la bolsa de valores? Ya. En general, ¿por qué se invierte en las bolsas de valores? Primeramente, el inversionista más grande son las AFPs, como les dije. Entonces, las AFPs podrían depositar todo su dinero en un banco o en varios bancos, que sí actualmente tienen depósitos importantes en DPFs, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si una entidad financiera, un banco, tiene problemas y quiebra? Estaría arriesgándose el dinero de los ahorristas, que se llama de los aportantes a la AFP, ¿no? Que se van a jubilar, ¿no? De los aportantes. Entonces, con la finalidad de gestionar los riesgos, lo que hacen las AFPs es diversificar, no dar todo su dinero a una entidad bancaria o a varias, sino también comprar otro tipo de títulos como bonos, etcétera. Entonces, una razón para invertir en el mercado de valores es la diversificación, no tener todo concentrado en un tipo de título nada más o en un sector.
Otra razón por la que uno entraría sería la rentabilidad. Actualmente las tasas, tanto en valores como en intermediación, son reducidas, son bajas. Entonces, bueno, uno evalúa, ¿no?, si le conviene o no comprar un título en el mercado de valores. Pero, por ejemplo, ¿cuándo podría comprar un título? Si hay, por ejemplo, una emisión de bonos de tesoro, por ejemplo, del Banco Central. Entonces puede comprar un título en mercado secundario, es decir, a alguien que quiera venderlo, ¿no? Entonces puede invertir en estos títulos, y la ventaja de estos títulos es que, al menos en teoría, son 100% seguros, no tienen riesgo de crédito, porque el Estado va a honrar siempre su deuda, ¿no? Bien, entonces esa sería una segunda razón, tener una digamos, mayor seguridad en el título que uno compra. La rentabilidad, en verdad, tal vez no sea un aspecto tan relevante para invertir en el mercado de valores hoy. En el pasado sí se veía rentabilidades mucho más elevadas. Actualmente no son tan elevadas, ¿no? En el caso de moneda extranjera, a veces se observa buena rentabilidad también. Buena, entre comillas, ¿no? Porque es más alta que en intermediación por un depósito en moneda extranjera muchas veces, pero no necesariamente es muy alta, ¿no? Debido a las circunstancias actuales a nivel mundial, las tasas, si bien se han incrementado, no son muy altas. Desde la crisis del 2008 las tasas se han mantenido relativamente bajas en todo el mundo, ¿no? Entonces, de todas formas, eh, bueno, puede uno invertir tal vez por diversificar su dinero, no tenerlo solo en una entidad. Si quiere moneda extranjera, invertir y tener algo mayor de, digamos, de rentabilidad, porque en el mercado de valores no se paga el ITF, ¿no? Entonces podría ir al mercado de valores, ¿no?, por esas razones. Los más interesados de participar como emisores, por el otro lado, no tanto de inversionistas, son las empresas que en realidad muchas veces pueden obtener condiciones mejores en el mercado de valores de las que podría otorgarles un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces es atractivo más para los emisores, porque pueden generar un producto que se adecue mejor a sus necesidades. Pero al lado de los inversionistas es más las AFPs, empresas grandes que quieren diversificar. Es básicamente eso, ¿no? El rendimiento en moneda nacional no van a encontrar ustedes que sea superior al del mercado de intermediación. Y esta tal vez sea una de las razones por las cuales tampoco el mercado de valores se ha podido, digamos, dinamizar tanto como hubiéramos querido, ¿no? El mercado de intermediación realmente es muy competitivo en rendimientos, en tasas que den depósitos. Entonces eso también le juega un poco en contra. Otra razón para participar en valores es cuando, si uno quiere, necesita liquidez, pero no quiere vender su título. Entonces quiere solamente prestarse con garantía del título, o venderlo, en realidad la expresión correcta sería venderlo en reporto, venderlo con la posibilidad de volverlo a comprar en un periodo futuro. Entonces, y no perder su título. Entonces, por esa razón, también podría alguien participar en el mercado de valores, ¿no? Haciendo un reporto con otra entidad final, con otra persona, con una entidad o con alguien, ¿no?, que quiera realizar este tipo de transacción. Generalmente son, sin embargo, estas por montos elevados. Empresas entran más que todo a realizar transacciones de reporto. Esa sería, Marianela, ¿no?, un resumen de por qué alguien participaría en el mercado de valores. Sí, muy bien, licenciada, queda muy claro, gracias. Qué bueno. Bien, entonces sigamos con la explicación. Otro tipo de empresas que son también participantes del mercado de valores como intermediarios son las sociedades de titularización. Entonces, al igual que existen fondos de inversión, existen otro tipo de patrimonios autónomos, se llaman, ¿no?, así como un fondo que es independiente, no es una empresa que tenga empleados, como les dije, sino son recursos que están administrados por una SAFI y denominados fondos de inversión. También existen otros que son más complejos, que son también patrimonios autónomos, que son más complejos porque estos emiten títulos que se denominan valores de titularización, estos patrimonios autónomos.
pero lo hacen a través de las sociedades de titularización, ¿no? Similar a las AFIS, como ven, pero el tema es que los patrimonios autónomos tienen una gama mucho más amplia de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede estar en este patrimonio autónomo? No solamente dinero, acá solamente entra dinero, ¿no es cierto? Y con ese dinero se compran títulos y se invierte y genera rendimiento. Pero el patrimonio autónomo no solamente ingresa dinero, puede entrar un sinfín de cosas, como por ejemplo, podría estar en ese patrimonio autónomo cartera de créditos de las entidades financieras, en el caso de que se genere una titularización de cartera. Entonces, una entidad financiera podría ceder su propia cartera de créditos a un patrimonio autónomo. Esa operación está permitida, pero hasta ahora no se ha podido generar esa experiencia, pero es factible hacerla, ¿no? Que una entidad de intermediación le entregue su cartera de créditos, una parte, a un patrimonio autónomo, y con garantía de esa cartera que está en poder del patrimonio administrado por esta sociedad de titularización, se emitan títulos que se llaman valores de titularización. Esa cartera de créditos por sí misma genera dinero, porque los pagos de los prestatarios tienen una tasa de interés y en muchos casos puede ser atractiva, digamos, en otros tal vez no tanto, en muchos casos sí. Entonces generan una tasa de interés, esa cartera de créditos, y esa tasa de interés es la que pagaría el rendimiento de las personas que han invertido en los valores de titularización. También pueden volverse patrimonios autónomos flujos futuros. Se puede titularizar, por ejemplo, flujos futuros que pueda producir una mina, por ejemplo, ¿no? Entonces una mina en este momento no está siendo explotada, digamos, pero se sabe que va a ser explotada y también tiene compradores seguros. Entonces, a futuro se hacen las estimaciones de cuánto va a generar anualmente por la venta del mineral, pero lo que quiere el inversionista de la mina, el dueño de la mina, es tener parte de ese flujo futuro hoy día. No quiere esperar a poder producirla, venderla, el mineral, y después tener los flujos futuros. Lo que quiere el dueño es tener parte de esos flujos hoy. Entonces lo que hace es entregar esos flujos futuros al patrimonio autónomo, los ha cedido, y patrimonio autónomo emite valores de titularización. Los inversionistas, los que compran esos valores de titularización, dan dinero al patrimonio autónomo y ese dinero se le entrega al poseedor de la mina, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo nada más. Se le entrega al poseedor de la mina, él ya tiene sus flujos hoy día, pero lo que vaya produciendo año tras año o parte de aquello va a tener lo que entregar al patrimonio para que éste pague los rendimientos de los inversionistas, ¿no? De esa forma funcionan, por ejemplo, las sociedades de titularización. Aparte de estos actores, que son los intermediarios, tenemos los auditores externos y las calificadoras de riesgo. Los auditores externos que se dedican, ¿no es cierto?, a auditar los estados financieros de los emisores, dando de esa forma una garantía a los inversionistas de que la información financiera de estos emisores es fidedigna, ¿no? Cuando un emisor llega a ser parte del mercado de valores, tiene que hacer públicos muchos de sus indicadores financieros. ¿Para qué? Para que los inversionistas estén seguros cuando compren los títulos. Adicionalmente a este tema, tenemos las calificadoras de riesgo, es decir, los auditores dan fe de la exactitud de los estados financieros, pero eso no es suficiente. Las calificadoras de riesgo le otorgan una calificación al emisor o a la emisión en función de su calidad de pagador, es decir, de prestatario. Le da una calificación que puede ser, si es excelente, triple A, por ejemplo, o menor, doble A, triple B, doble B, entra C y después puede estar en default. Entonces, otorga una calificación para que los que compran los títulos sepan qué calidad tiene el título que están comprando. Entonces, si es un título de baja calidad, por ejemplo, seguramente los inversionistas querrán que esa baja calidad de título sea compensada con un alto rendimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso sirven las calificadoras, para dar seguridad y certeza a los inversionistas
de que están invirtiendo en títulos adecuadamente en función del rendimiento y su riesgo. Finalmente tenemos la entidad de depósito de valores, denominada EDV. Si recuerdan, habíamos visto esta en lo que era el sistema de pagos, pero también participa, en realidad es un participante fundamental del mercado de valores, que lo que hace es registrar, ¿no?, de forma electrónica los valores que se están emitiendo. Es decir, uno en este momento ya no necesita tener el papel que certifique que uno es dueño de un título. Si está registrado en la EDV, ¿no es cierto?, se ha desmaterializado, se dice, y uno puede vender su título aunque no tenga el papel, digamos, lo ha perdido, pero está registrado a nombre de usted, digamos, ¿no?, en esta entidad de depósito de valores. Entonces, esta entidad registra todas las transacciones y los propietarios de los valores. Esa es la finalidad y el trabajo que hace esta institución. No sé si tienen alguna pregunta sobre, esa sería la estructura del mercado de valores, sobre esta parte. Nada, se entiende, ¿no? Imagino que esto lo vieron en su módulo del mercado de valores, ¿no? Lo que estamos haciendo en este módulo del sistema financiero es cerrar todo el círculo, hacer un repaso breve de todo lo que vieron para que ustedes mismos comprueben cuánto conocen después de haber acabado el diplomado. ¿Cómo se mide el riesgo del mercado de valores, ¿no? Como aquí les dije, en realidad existe riesgo en el mercado de valores. ¿Por qué? Porque uno compra un título, puede transarse más caro, más barato, y si uno necesita venderlo hoy día podría ganar, pero también podría perder. Entonces, para medir el riesgo, un indicador, el más usado de hecho, es el valor en riesgo, el value at risk en inglés, o en español VAR, ¿no? Este VAR se puede aplicar tanto al rendimiento de los títulos de renta fija como los rendimientos de los títulos de renta variable. Pero antes de ir a esto, creo que es importante ver un poco las estadísticas, y qué mejor lugar para ver las estadísticas que la página web de ASFI. Entonces vayámonos a la página web y veamos qué tipo de información estadística se publica actualmente con relación al mercado de valores, lo cual también nos va a dar un acercamiento a esta variable, ¿no? Entonces les voy a compartir el buscador. Bien, tenemos que entrar entonces a la página de ASFI y nos vamos a las principales variables del sistema financiero, ¿no? Y en la sección final está el mercado de valores, que podemos observar, ¿no? Dice valor total de las operaciones por lugar de negociación. Y como les decía, actualmente la mayor parte de las transacciones en el mercado de valores se hacen de forma electrónica, casi la totalidad, el 93%, al 31 de mayo del 2021, ¿no? Anteriormente no era así, no era al revés. Y fíjense que tenemos que las transacciones en mayor parte también se realizan en la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? Eso es lo que nos muestra esta lámina. Esta segunda lámina nos está señalando qué porcentaje de las transacciones se hacen en reporto y qué porcentaje de transacciones se hacen por compra-venta definitiva. ¿Qué quiere decir eso? Reporto, les dije que es esa operación mediante la cual yo vendo un título, pero tengo la posibilidad de volverlo a comprar de que un periodo, cuando recupere, digamos, los activos líquidos o tenga activos líquidos suficientes. Entonces, generalmente utilizan empresas que tienen necesidades de liquidez. Entonces, cuando hay necesidades de liquidez, acuden a este instrumento, ¿no?, para en el corto plazo satisfacer estas necesidades. Si ustedes observan, ¿no?,
casi es la mitad de operaciones que se hacen en el mercado de valores que se hacen en forma de reportos. Tenemos las otras operaciones que son compra-venta definitiva. Es cuando uno vende o compra un título pero no tiene la opción de comprarlo o revenderlo más, ¿no? O sea, uno se lo ha comprado de forma definitiva. ¿Qué tipos de títulos se están negociando? Se negocian principalmente en el mercado de valores. Pues principalmente se negocian los depósitos a plazo fijo. El 82%. Es decir, son títulos del mercado de intermediación. Muy lejos están los otros títulos, como por ejemplo bonos del tesoro, 5%, los bonos de largo plazo, que generalmente son en bonos de empresas, los bonos bancarios bursátiles, emitidos, como su nombre dice, por los bancos, ¿no es cierto? También tenemos las deudas subordinadas, que son otro tipo de títulos, cupones, pagarés, ¿no? Pero en menor valor, fíjense, ¿no? Valor de titularización, del cual habíamos hablado hace un momento, solo tienen 1,4%. En realidad el mercado de valores es un mercado que realiza transacciones principalmente con depósitos a plazo fijo. Otra forma de digamos, dividir las transacciones que se hacen es considerando el mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario es cuando por primera vez se vende un título, por primera vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, emite un bono del tesoro, el Tesoro General de la Nación, lo vende y esa venta se considera parte de la transacción del mercado primario. Cuando se emite una acción por primera vez y se compra por primera vez la acción, también. Pero cuando alguien quiere deshacerse de un título que ya se fue emitido hace mucho tiempo, lo compró hace tiempo, tal vez de la empresa misma o de otra persona, y quiere volverse a deshacer del título porque necesita liquidez o por cualquier otra razón, esa transacción es parte de lo que se conoce como mercado secundario. Como pueden ver aquí en la gráfica, la mayor parte de las transacciones, casi la totalidad, se hace en el mercado primario, es decir, no hay mucha emisión de títulos. Es por eso que decimos que también el mercado todavía es incipiente, está empezando a crecer, ¿no? De todas formas, este año, ya en lo que va hasta mayo, se habrían emitido por un valor de 1.000 millones de bolivianos aproximadamente nuevos títulos en primario. Pero el valor de las transacciones en mercado secundario alcanzó más o menos a 26.000 millones de bolivianos, ¿no? ¿Qué cosa se ha estado transando en el mercado primario en estos 1.000 millones? Bueno, principalmente se han emitido pagarés bursátiles, cuotas de participación en fondos de inversión cerrados, bonos de largo plazo, bonos bancarios bursátiles, valores de titularización y pagarés en mesa de negociación, ¿no? Los pagarés, por ejemplo, son instrumentos en los cuales generalmente son de corto plazo, donde el emisor promete hacer el pago en un determinado plazo, pero que generalmente es de corto plazo, a los inversionistas, ¿no? Es un mecanismo que también puede ser parte de un proceso de titularización. Muchas veces las IFDs emiten pagarés, los cuales bueno, por normativa no pueden ser emitidos directamente para su compra en el mercado de valores. Entonces generan un pagaré privado a un patrimonio autónomo, ¿no? Y el cual emite valores de titularización, con los cuales, bueno, se le da la liquidez que buscaba una IFD, porque, bueno, hace un tiempo casi ninguna captaba depósitos. Actualmente, más de la mitad de las IFD, si no me equivoco, ya están con licencia para captar depósitos, ¿no? Entonces es un instrumento también utilizado en el mercado de intermediación, de los pagarés. También podemos observar en las estadísticas que, bueno, acá les está mostrando el monto vigente y el monto autorizado, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, todavía hay un monto vigente importante, pueden llegar a emitir todavía más valores,
donde están en 15.000 millones, pueden llegar a los 24.000 millones, que incrementar el mercado de valores, pero seguramente no es el momento de hacerlo, por eso no se lo ha agotado, ¿no? Composición de los fondos, les decía que hay fondos de inversión abiertos y hay fondos de inversión cerrados. Los fondos de inversión cerrados son donde participan las AFPs y por eso también tienen, fíjense, mayor participación en total, ¿no es cierto? El 64%. ¿Por qué? Porque los recursos de esas instituciones son mucho más cuantiosos, ¿no? Sin embargo, los participantes en los fondos de inversión abiertos, que son personas en su mayoría naturales, fíjense que se ha ido incrementando de forma sostenida durante muchísimos años. Actualmente casi existen 100.000 participantes, ¿no? El año pasado, a la misma fecha, en ese mismo mes de mayo, teníamos 95.600. Actualmente ya tenemos 99.000, 3.000 participantes más. Acá tenemos personas naturales, como les dije, muchas de ellas buscan invertir también en dólares porque el rendimiento a veces es mayor en el mercado de valores en esta moneda que en el sistema de intermediación financiera. Acá vemos la composición de la cartera de los fondos de inversión abiertos, ¿no? Es decir, de estas personas, ¿no? De los 99.681. ¿En qué invierten esos fondos? Al igual que lo que se transa en el mercado de valores, fíjense que lo que más se invierte es en depósitos a plazo fijo, el 47%, pero no tiene la misma concentración del mercado de valores en ese título, ¿no? Como habíamos visto, fíjense, en el mercado de valores el 80% de lo transado es depósitos a plazo fijo, pero en lo que invierte estos fondos en promedio, los abiertos, son en DPF solamente menos de la mitad. No tienen una parte en liquidez. ¿Por qué tienen esta parte en liquidez? Hay una norma que establece el límite de liquidez que tienen que tener, porque como dijimos en un fondo de inversión abierto, un participante puede entrar y salir del fondo, como pedir un depósito de una entidad cuando lo deposita, más o menos así, pero la diferencia es que en el mercado de valores es inversionista, en el mercado de intermediación es depositante. ¿Cuál es la diferencia? Si uno es inversionista, no solamente podría ganar, también podría perder. En el mercado de intermediación no ocurre aquello. Si uno deposita su dinero, no puede retirar menos de lo que ha depositado. De hecho, va a retirar lo que ha depositado más el interés que haya generado. En valores no. Uno puede hacer una inversión si es que las inversiones de ese fondo son incorrectas, son malas, entonces puede perder no solamente los intereses o rendimientos, sino también el capital que ha invertido, ¿no? Esa es la diferencia de ser un inversionista, de ser un depositante. Entonces, en general están invirtiendo, como les dije, en DPF si tienen liquidez para devolver su dinero si es que hay algún inversionista en estos fondos que requiere que le devuelvan su dinero inmediatamente, ¿no? También si bien invierten en bonos bancarios, hay inversiones en el extranjero, una pequeña proporción, si mal no recuerdo el límite es del 5%, es decir, los fondos de inversión no pueden dedicarle más del 5% de lo que tienen a valores de otros países. En este caso ustedes ven 5,6. Eso es porque antes de esa normativa que salió hace un par de años, sí se permitía mayores límites. Entonces esos fondos muchos siguen vigentes en este momento, siguen todavía trabajando y no han reducido el límite porque su límite fue establecido antes de esa reglamentación que redujo el límite al 5%, ¿no? También tenemos que invierten en bonos bancarios, bonos a largo plazo, pagarés, incluso valores de titularización y de forma muy reducida en acciones, ¿no? Entonces los 43 fondos de inversión abiertos. ¿En qué invierten los fondos de inversión cerrados? En este caso decíamos que en este fondo uno ingresa pero no puede salir, es decir, no es como el abierto donde yo doy mi dinero y al día siguiente puedo decir devuélvame mi dinero. Acá no es así. Uno ingresa y se queda hasta que concluya el periodo para el cual fue concebido este fondo, ¿no? Y generalmente participan acá más de lo que son las AFPs. Hay un detalle que se me olvidaba. Fíjense, acá en los fondos de inversión abiertos la participación por bolivianos y dólares. Fíjense que hay más participaciones en dólares que en bolivianos.
aun cuando, por ejemplo, en los depósitos en el sistema de intermediación no ocurre eso, ¿no? En el sistema de intermediación los depósitos están concentrados más del 80% en dólares. Acá vamos a verlo, acá está la lámina de intermediación. Los depósitos en un 85% están en bolivianos, ¿no? Y solamente el 15% están en dólares. Pero en estos fondos de inversión abiertos, fíjense, donde están muchas personas participando, vemos una figura distinta, ¿no? Podemos observar que más de la mitad están participando en dólares y la otra parte está en bolivianos. Eso es lo que les decía, ¿no? Muchas veces uno ingresa a este mercado porque quiere invertir en dólares, ¿no? Y los rendimientos están un poco más elevados que en el mercado de intermediación en esa moneda. Cuando hablamos pero de las AFPs, ¿no es cierto? Fíjense, en las AFPs y en los fondos de inversión cerrados, la inversión es mayoritaria en lo que es boliviano, similar a los depósitos, ¿no? Pero en este tipo de fondos se está invirtiendo una menor proporción en depósitos a plazo fijo, ¿no? Solo 33%, en títulos privados hay 28%, hay mayor cantidad de inversiones en el extranjero, menor es la necesidad de liquidez, porque en este caso, como les dije, no puede salirse una entidad de ese mercado, de ese fondo, perdón, de ese fondo cerrado. Los bonos bancarios bursátiles también tienen cierta participación, hasta acciones también de forma más reducida, ¿no? Entonces aquí lo relevante es ver que hay inversiones en el extranjero, ¿no? Que también tienen estos fondos de inversión hasta un 19%. Fíjense, a diferencia de los fondos de inversión abiertos, que solamente tienen 5,6% en el extranjero. Esos son los datos, digamos, más relevantes del mercado de valores. Ahora vamos a pasar a ver cómo medir los riesgos si uno es inversionista, particularmente una de las herramientas que suele utilizarse es el valor del riesgo. ¿Por qué? Porque los precios de los títulos que uno puede comprar en este mercado pueden fluctuar. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Nada, se entendió completamente entonces, ¿no? Bien. Entonces volvamos a nuestras diapositivas. Y les decía que uno de los riesgos más importantes, perdón, una de las formas más importantes para medir el riesgo es el indicador VaR, de valor en riesgo, ¿no? ¿Cómo se hace la medición? Les voy a dar un ejemplo muy chiquito. Tengo acá una serie, voy a buscar rápidamente para poderles ejemplificar, ¿no? Cómo se mide esto. A ver, veamos. Y aquí les voy a mostrar un índice, no es un indicador nacional, es un indicador internacional del mercado de valores, pero la metodología puede ser aplicada de la misma manera en el mercado de valores nacional, digamos, ¿no? Entonces, les voy a compartir aquí un conjunto de series estadísticas de lo que es el índice Standard & Poor's. Este índice Standard & Poor's, lo que mide en Estados Unidos es el precio de las acciones de las 500 empresas más grandes de ese mercado, ¿no? Entonces, tiene una metodología para medir para el índice, pero da mayor ponderación más alta a las empresas que tienen mayor participación en el mercado de valores estadounidense, ¿no? Las 500 más grandes. Entonces, fíjense, acá les doy una serie real de esta variable desde el año 2000 hasta septiembre de 2020, el año pasado. ¿No? Esto se puede descargar del internet, no es algo oculto, es algo público. Entonces, fíjense que tenemos varios precios. Estos son los precios promedio de esas acciones. Entonces nos dice hay un precio de apertura, es decir, al inicio del día, ¿cuál fue el primer precio al cual se transaron esos títulos? Al principio del día. ¿Cuál fue el precio más alto? High, ¿no? El precio más alto durante el día.
cuál fue el precio más bajo durante el día, cuál fue el precio al cierre del día. Hasta ahí. Este ajuste es otro tema más técnico que no lo vamos a ver. Y cuál es el volumen de las transacciones que se realizaron cada uno de los días, ¿no? Esto es diario, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos interesa saber el precio, en general tomaríamos el precio de cierre, el close, ¿no? El precio de cierre de ese día. Entonces podemos observar cuál ha sido el comportamiento de este índice, es decir, de los precios de las acciones de las 500 empresas más grandes. Entonces vamos a hacer la gráfica en Excel, ¿no? Súper sencillo, y le voy a dar en el eje las fechas para que podamos comparar en el tiempo, ¿no? Voy a agrandar esta gráfica de tal forma de que sea más visible y vamos a incrementar el tamaño de las letras en la parte inferior. Bien, ¿qué podemos observar? Fíjense, estos son precios del mercado de valores, de un mercado de valores desarrollado como el norteamericano, ¿no? Entonces fíjense que estas empresas, por ejemplo, han tenido una tendencia de caer en sus precios de acciones. Entonces si alguien se compró una acción acá y la vendió acá, perdió su dinero. Si compra acá, empieza a ganar dinero hasta que vende hasta acá. Pero después vino la crisis financiera internacional, donde los precios cayeron terriblemente. Entonces, si alguien se compró acá su título y lo vendió en lo peor de la crisis, tuvo una pérdida muy importante. A partir de ahí, los precios han tenido de las acciones de las empresas de Estados Unidos una tendencia creciente. Fíjense, crece, hay caídas, por supuesto, hay caídas en este momento, acá también, son por las fluctuaciones del mercado, ¿no? Otra caída, pero la más relevante en las épocas cercanas es esta caída. Fíjense, si alguien se compraba acá y vendía acá, tenía una gran pérdida, ¿no? ¿Esto en qué fecha? Es justamente en el tiempo del coronavirus, ¿no? Entonces ahí vamos a añadir en la fecha que nos ponga. Esto ocurrió el 23 de marzo, fíjense, del año pasado, ¿no? Es la peor caída del índice que mide los precios de las acciones de las principales empresas de Estados Unidos. A partir de ese momento, gracias a acciones que ha realizado la Fed, por ejemplo, y otras acciones de ese gobierno, se logró recuperar los precios de las acciones en ese país, ¿no? Y fíjense que empezaron a incrementarse los precios. Entonces, si alguien se compraba su acción en esta parte, después de unos meses, o sea, el mismo año, en septiembre, podía haber generado un rendimiento muy importante porque los precios se incrementaron. Esto nos da la idea de cómo invertir, ¿no es cierto? ¿Cuándo uno compraría un título? A ver, les hago esa pregunta a ustedes. Basándonos en esta gráfica, ¿en qué momentos uno compraría un título y en qué momentos lo vendería? Tienen la palabra. Nadie, tal vez están entendiendo, ¿no? O yo les hago la pregunta, a ver, ¿cuándo comprarían basándose en esta gráfica un título y cuándo lo venderían? A ver, le pido a Olivia Laura, a ver que nos diga, ¿cuándo comprarías, Olivia, un título considerando este comportamiento y cuándo lo venderías? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo pensaría que comprar un título serían los momentos de crisis porque estaría más barato y venderlo en los momentos de auge económico. Ahí tendría ganancia. Muy bien, ¿no? Ese es el comportamiento de los inversionistas.
¿no? Comprar cuando se genera esa caída. El problema está en saber si esa caída es algo permanente o es algo temporal, ¿no? ¿Alguien tiene algún otro comentario? Sí, licenciado, le habla Miriam. Sí, yo ¿Qué estoy tal? de acuerdo con Olivia, pero se tendría que analizar de qué tipo de empresa, o sea, compraría, ¿no? O sea, como usted dice, se tendría que analizar si esta caída se debe realmente por, digamos, aquí como usted dice, por temporada de coronavirus, y si es una empresa, digamos, que vende algún producto que va a subir en un futuro, bueno, sí valdría la pena, pero si es una empresa que va a caer constantemente, no, pues no valdría la pena. Muy bien. En el mercado de valores, el chiste está en realidad en especular, digamos, ¿no? Porque si alguien se compra un título para tenerlo hasta que acaba su periodo por 50 años, 20 años, 10 años, 5 años, lo puede hacer. Pero si fuera así, solamente tendríamos un mercado primario, donde uno compra la primera vez el momento en que se emite, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que en un mercado de valores desarrollado como este, los que participan compran y venden para especular. Es como una apuesta, es como hacer apuestas. Y a lo que entra todo el mundo, ¿no? Uno puede comprar, ustedes pueden comprarse un título de este mercado. Hay aplicaciones por celular que te permiten a través de brokers comprarte, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacerlo, invertir en monedas, en títulos, entonces, donde se especula todo el tiempo. Si alguien se compra un título en esta parte baja, eh, si su intención es no especular, tendría que quedarse con el título todo el tiempo y va incrementando, fíjense su precio, las acciones particularmente, ¿no? Las acciones y va a ganar, ¿no? Después de varios años. Pero hay otros que buscan rendimientos más altos, porque aquí el rendimiento no va a ser tan elevado, o sea, va a ganar, pero va a ser como un depósito, digamos, en una entidad financiera normal. Entonces no va a ganar mucho. Pero si, por ejemplo, sabe cuándo comprar, compra aquí y vende acá, en solo un año puede tener rendimientos del 50%, 60%, duplicar tu dinero en corto periodo, ¿no? Entonces, para poder saber si la caída es una caída de mediano plazo o de largo plazo o de corto plazo, existen metodologías estadísticas y también metodologías más, inclusive, digamos, no es estadístico, pero es, digamos, en función de la experiencia o, eh, digamos, las observaciones que se hicieron en Japón, ¿no? En la metodología de las velas japonesas, ¿no? Que, a ver, vamos a graficar acá como velas japonesas, esto les voy a mostrar que son las velas japonesas. Eh, bueno, vamos a pintar estos valores en el Excel. Es factible realizar esta gráfica en la versión de Excel que yo tengo en el 16, bueno, en el 13 también creo que se puede, en el 10 también. No sé si los más antiguos todavía pueden hacer. A ver, acá está y vamos a hacerlo por un periodo pequeño porque hemos escogido todos los datos, pero es muy amplia la cantidad de información. Entonces vamos a irnos a la parte superior y vamos a reducir este conjunto de datos solamente para mirar lo que se puede observar para el año 2020. ¿Listo? No vamos a verlo desde tan antes. Entonces vamos a irnos al año 2020 para poder apreciar mejor la gráfica. A ver. Eso es, ya estoy en enero 2020. A partir del 1 de enero. Acá está, 2 de enero, ¿no? Primero es feriado. Ahí ya está. Y ahora veamos lo que tiene, qué forma tiene esta gráfica. Todavía es bastante. Vamos a reducir.
vemos desde acá. Eso es. Entonces, esta sí nos va a permitir apreciar mejor la gráfica. Está bien. Ya, fíjense lo que nos está graficando acá. Vamos a poner las fechas para que tengamos claro desde cuándo está realizándose esta gráfica. Es desde el 14 de agosto, ¿no? Acá está. Bien. ¿Qué pasó? Pero otra vez. Vamos a hacer desde el mes de agosto. Vamos a pintar todas las celdas para que tengamos la gráfica adecuada. Ahora sí. Lo que nos muestra esta gráfica, que se denomina de velas japonesas, es el punto, el máximo, o sea, está en la parte superior, el máximo precio al cual se ha transado el título. Entonces estoy señalando acá, vamos a agrandar un poquito, este es el precio máximo al cual se transó, en la parte inferior el precio mínimo al cual se transó, y luego tenemos que fijarnos en los colores, ¿no? Si es de color oscuro, ¿no?, el precio de apertura fue mayor al precio de cierre. Es decir, el primer precio del día estuvo en este nivel y el último precio del día estuvo en este otro nivel. Si es de color blanco, el precio de apertura fue inferior al precio de cierre. Entonces el precio estuvo acá y el de cierre estuvo en la parte superior. Observando este patrón de colores y puntos, existen metodologías. Esta es la gráfica de velas japonesas. Existen metodologías que más o menos tratan de predecir cuál va a ser el comportamiento del siguiente día y si te conviene comprar o te conviene vender un título, ¿no? Esas metodologías no son estadísticas, ¿no? Son metodologías realmente bastante interesantes fuera del ámbito estadístico, ¿no?, que se denominan de las velas japonesas, ¿no? Se llama esta gráfica así. Entonces, esa es la forma, digamos, de ver estas variables. Desde el punto de vista estadístico, les decía que hay un indicador que se llama el VAR. Entonces vamos a calcular nosotros el VAR como un ejemplo muy rápido de esta variable que podría ser el precio de un activo cualquiera, ¿no? Entonces, para ello, lo primero que hacemos es calcular el rendimiento. Para calcular el rendimiento tenemos que dividir el valor, mi amor. Ay, ahora su chupón. sobre el valor del día anterior y le restamos 1, ¿no? Eso está en porcentaje. Hacemos esa misma operación. Quis ver, ir a traer su chupón. Vamos a hacer por un periodo corto para no tener complicaciones con el tamaño del archivo, que es muy grande. Fíjense, se han calculado las variaciones porcentuales diarias. Si hiciéramos la gráfica, tal vez valga la pena, podemos hacer la gráfica de esto. Tiene un comportamiento fluctuante de arriba hacia abajo, pero muy distinto al otro. Fíjense, este es el comportamiento de los rendimientos diarios. Lo que tratamos de hacer con la metodología VAR es determinar con qué probabilidad podría uno perder más, ¿no es cierto?, más que ningún otro día, ¿no? Por ejemplo, en estos puntos uno perdería su dinero. Este día ha sido un día duro porque
la persona, el inversor, perdió su dinero si es que lo vendió ese día, ¿no? Aquí hubo una gran pérdida, una gran caída de precios. En ese otro periodo también. En ese otro periodo también. Entonces lo que uno quiere hacer es cuánto máximo puede perder, ¿no? Eso es lo que trata de medir el VaR. Y bueno, para hacer ese cálculo, bueno, lo único que se hace es calcular ese rendimiento y calcular el percentil, considerando un nivel de probabilidad. Si uno quiere saber cuánto podría perder en el 1% de las veces en las cuales hubo la peor caída, lo que hace es generar esta fórmula. En Excel es percentil en español, o en inglés percentile, ¿no? Es con la letra E en inglés. En español es solamente con percentil. Abren paréntesis, pintan toda la serie de rendimientos y seleccionan el nivel de probabilidad. Y ahí les da. Vamos a poner en términos porcentuales. Este es el VaR. Esto es lo que se conoce como el valor en riesgo, el value at risk. Y nos está diciendo que existe una probabilidad del 1% de perder más del 3,5% en un solo día, cuando uno tiene una inversión en este tipo de títulos. O al contrario, existe una probabilidad del 99% de perder menos que 3,5% en un solo día, ¿no? Eso se conoce como VaR. Así, digamos, se los muestro de forma muy resumida. No sé si lo habrán visto en su módulo del mercado de valores, tal vez. Esa es pero la forma en la cual se calcula este indicador, ¿no? Y se utiliza para tomar decisiones, porque de esa forma uno sabe en qué títulos uno puede perder más y en qué títulos uno puede perder menos, ¿no? Si uno tiene varias series de varios títulos, entonces puede calcular el VaR. Y en nuestro país, desafortunadamente, no existen series así armadas, públicas, de los precios de los títulos, ¿no? Entonces habría que armarlo para hacer el cálculo, ¿no? En realidad el cálculo del riesgo, ¿no? Es un trabajo más técnico que en algún caso es posible que lo hagan en las agencias de bolsa, los técnicos que trabajan en este tipo de entidades para asesorar a sus clientes, ¿no? Entonces eso es en cuanto al cálculo del valor en riesgo. Eso es lo que tenemos acá, ¿no? Se calcula el VaR, hay más pasos, detalles que son estadísticos, que tal vez son muy complejos, pero no, digamos en forma resumida es lo que les acabo de mostrar. Tiene mucho que ver la estadística para poder saber el riesgo de un título. Hay que conocer características como son, por ejemplo, la asimetría, si está, digamos, la distribución de ganancias y pérdidas del rendimiento tanto por arriba como por abajo de igual manera, o hay una tendencia hacia un lado específico, ya sea hacia arriba, ya sea hacia abajo, como es la kurtosis, ¿no? Si hay mayor probabilidad en algún caso de perder más que en otros casos. No son temas, digamos, más técnicos que bueno, no los vamos a abarcar ahora, ¿no? Hay varias metodologías. Han observado ustedes que yo he utilizado el percentil. También se puede utilizar supuestos como que las distribuciones son normales. En ese caso hay una que se llama la simulación histórica, simulación Monte Carlo, ¿no es cierto? Los métodos paramétricos, no paramétricos. Son detalles que, bueno, se los suele tocar en un curso de mercado de valores. Acá solamente se los doy de forma referencial, ¿no? Y a veces hago yo un ejercicio con un archivo, bueno, y justamente con este índice Standard & Poor's, que lo acabamos de utilizar, ¿no? El ejemplo de Standard & Poor's, pero lo hemos hecho de forma más sencilla, ¿no? Para no complicar, y más bien que lo importante es que se comprenda lo que se está haciendo. Otro tema importante en lo que es el sistema financiero, que es reciente y es algo, digamos, que Bolivia lo tiene bastante avanzado y está, digamos, comparativamente igual a lo que tienen en muchas otras jurisdicciones,
es la existencia de los grupos financieros, ¿no? Antes, al interior de ASFI, el tema de los grupos financieros estaba dentro de lo que está la supervisión del mercado de valores. Actualmente ya no es parte de esa dirección. ¿A qué se refieren los grupos financieros? A que varias empresas financieras pueden tener un conjunto similar de propietarios, ¿no? Son una familia de empresas, donde puede existir un banco, o sea, una entidad de intermediación financiera, una entidad de servicios financieros complementarios, como por ejemplo una de leasing, puede haber una empresa de mercado de seguro, una empresa de mercado de valores, una empresa de mercado de pensiones, ¿no? Y bueno, ese es un tema que se está publicando información estadística de estas empresas, donde al menos esta sociedad controladora de todas estas participa con el 51% de la propiedad, ¿no? de las empresas que forman parte de esta familia. Desde el punto de vista de la regulación internacional basilea, en realidad puede existir familias mucho más amplias. Puede haber un banco que es activo internacionalmente, que es dueño de un banco doméstico, es decir, por ejemplo, el banco de crédito, por darles un nombre. Todos saben que el banco de crédito es o sea, proviene sus recursos, es propietario del Banco de Crédito del Perú, que es mucho más grande, ¿no? Entonces, ese banco es el banco activo internacionalmente, que es propietario de un banco doméstico y puede ser propietario también de empresas de mercado de valores. Pero ese banco más grande también puede ser propiedad de otro banco mucho más grande que está activo en muchos más países, ¿no? Y ese tener su sociedad controladora. Y por encima de ese podría haber otra sociedad controladora que no solamente es del sector financiero, sino del sector también no financiero. Podría haber una sociedad muy grande que es dueña, por ejemplo, de empresas de informática como Microsoft o de Coca-Cola, pero que al mismo tiempo también es dueña de entidades financieras, y esas entidades financieras son dueñas asimismo de otros tipos de entidades, ¿no? O sea, se hace una cadena. ¿Hasta dónde llega la regulación financiera? Solamente hasta la entidad que tiene actividad financiera la más grande, hasta este nivel, hasta la sociedad controladora. A los grupos económicos a nivel mundial no llegan las superintendencias de bancos en los países, los bancos centrales tampoco, ¿no? Entonces, sin embargo, sí se hacen análisis a nivel grupo económico para poder identificar temas de lavado de dinero y otros que sí no los exigen también normativas internacionales. No, en el caso del mercado de seguros, digamos, es un tema, digamos, más complejo y diferente al resto. No lo vamos a tocar, se dejaron un conjunto de diapositivas que les da un poquito de antecedentes de la parte institucional, legal, qué tipos de empresas existen. También existen intermediarios, existen los auxiliares del mercado de seguros, están las corredoras las de seguros y reaseguros. Recientemente, por ejemplo, se lanzó al mercado un seguro nuevo que es para albañiles, bastante interesante porque les asegura el riesgo de accidentes, de morir, y tiene un precio económico, ¿no? Donde todos los albañiles pueden asegurarse. Es un producto nuevo, por ejemplo, ¿no? Eso, digamos, es el resumen que tengo.